Bien, buenos días, mamás, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Este es el tercer ciclo de conferencias que tengo en esta escuela. Papás, con profesores también igual. Llegará ya el tercer ciclo ahora en el siguiente mes de abril. Tengo contempladas 2 intervenciones más, únicamente 2 intervenciones más en esta escuela. ¿Vale? Entonces, comentaba en la sesión anterior hacer como una recopilación de lo que se habló tanto en la primera conferencia como en la segunda conferencia. ¿Para qué? Para que podamos ya dar continuidad a esto que es bien importante. Mamás, papás, la pregunta que yo les lanzaba en esta primera charla. ¿Quién estuvo en la primera charla? ¿Alguno de ustedes estuvo en la primera charla? ¿No? Hacía yo una pregunta, una muy específica. ¿De qué depende que un infante logre tener el cuidado de sí, a sí mismo, en cualquier entorno posible? Y el cuidado de sí no me refiero únicamente a no perder los lápices, no sentirse mal por algún insulto, o sentirse mal por una tarea o por una calificación, o cualquier tipo de circunstancia que le pudiera acontecer. No, el cuidado de sí se refiere a comprender qué está sucediendo en su realidad, comprender la dimensión de esa realidad, pero desde la perspectiva de qué es lo que está pasando en mí ante esa realidad. O sea, eso es lo que comprende el cuidado de sí. Y por supuesto ya los factores que se involucran en todo este sentido, pues es desde su propia salud, desde su propio cuidado, desde su propia autonomía, desde, sí, como los instintos básicos de conservación, que ya había hablado anteriormente de esto, y ahorita lo vuelvo como a repasar. O sea, instintos básicos de conservación, desde ya desayuné, ya tuve la higiene, ya preparé todo este rollo de la espacialidad, ¿no? Preparé mi espacio, mis cosas, la temporalidad, los tiempos y formas en cuanto a mi baño, mi tarea, mis juegos, hasta comprender ya de manera social qué es lo que está sucediendo aquí. O sea, el sujeto tiene 6 años y se convierte en un sujeto institucional. Ahora sí ya es el sujeto social. ¿Por qué? Porque las reglas que están ahí expuestas ante él son totalmente diferentes. Aquí ya no es el apapacho de mamá, aquí ya no es el apapacho de la abuela, aquí ya son otras necesidades, y son las necesidades institucionales, cosa que muchos de los profesores también tendrán 40, 50 años, pero no les queda muy claro cuál es la función de la institución en ese sentido. Pero si el sujeto, vamos a regresar un poquito, ¿no? De fondo, no tiene esta formulación del autoconcepto, va a estar chocando en todo momento y en todas formas posibles. ¿Por qué? Porque no tiene esta percepción del cuidado. ¿Del cuidado de qué? De sí. Ya no es cuidarse de la maestra, ya no es cuidarse de la mamá, ya no es cuidar. Y cuando me refiero a cuidarse, se refiere incluso a todos estos mecanismos que hablaba, por ejemplo, en estas etapas de desarrollo psicosexual del infante: etapa oral, etapa anal, etapa fálica, la latencia, y hasta llegar a la etapa genital, pasiva, intermitente, activa. Ahorita lo vuelvo a repasar, si no estuvieron en la sesión anterior o en la anterior algunos de ustedes, sino que todo esto empieza a englobar esta percepción de sí, sobre todo en estos ámbitos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En qué momento se empiezan a formular las adherencias, por ejemplo, del sujeto? Un chavito que está totalmente expuesto al reconocimiento del otro, no estás hablando del cuidado de sí. Por el contrario, es un sujeto vulnerabilizado. Estos chavitos que se levantan todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Y están mostrando cuadernos así: maestra así, maestra así, maestra así. Es un sujeto totalmente vulnerabilizado. ¿En qué medida y en qué proporción puede ser que únicamente lo esté haciendo para socializar o no? O tal vez está esperando una emisión de respuesta ante su trabajo, que en este caso, ante su trabajo, y esa
esta, puede ser que fracture. Muchas veces dicen, generalmente yo no hablo de esto, de autoestima. Algunos creemos, desde algunas perspectivas de la psicología, creemos que la autoestima no existe. Vende bien, eso sí, vende muy, muy bien. Comercialmente, todo el mundo habla de autoestima. No, sí, le voy a llevar un curso de autoestima a mi hijo, ¿no? Las escuelas, hay que elevar la autoestima de los chavitos. En casa, voy a ser mejor padre, mejor madre para elevar la autoestima de mi hijo. Eso no existe. Algunos creemos que no existe. ¿Por qué? Fíjense, a ver, más o menos va así la temática de hoy, ¿no? Todo lo que se formule desde el autoconcepto, que es la percepción de mí en todos sentidos, desde conceptos interoceptivos, o sea, sensoriales, qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo, qué estoy pensando respecto a esa realidad, constituye una formulación de esencia. Por eso es la percepción de sí, el ser en sí mismo. Hay chavitos que no se saben en sí mismos. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo. Creo que en la sesión anterior hablaba yo de un tazón de cereal, ¿no? ¿En qué momento el chavito puede llegar hasta el descuido total, ya no de su persona, ya no de sus hábitos y costumbres, y lo voy a poner así un entrecomillado, sino el descuido total de su propia conservación, en donde reprime estos instintos básicos? ¿Para qué? Para adherirse a otra figura. Ha anulado esta sensación, esta sensibilidad del cuerpo perfectamente natural del hambre. O sea, el chavito tenía hambre, pero formuló mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque es más fuerte la adhesión a la figura del padre, a la figura de la madre, a la figura de la abuela, en un estado de reconocimiento desde el otro. Llega la mamá y automáticamente el estómago empieza a crujir, es decir, tengo hambre, me estoy muriendo de hambre. Pues sí, pero el chavito ya no está chavito, tal vez ya tiene 30, 40 años, sigue en casa, o sea, es una adhesión brutal. Cuando me refiero a la percepción de sí, me refiero desde estos instintos básicos de conservación. Si esto no se alcanza a formular desde la autonomía del sujetito, no, bueno, de la tarea, o sea, de eso burlescamente, y voy a poner esa palabra, burlescamente, de lo que se habla, es que es tu responsabilidad, es tu responsabilidad hacer la tarea, es tu responsabilidad poner atención en clase. Pues, ¿cómo va a poner atención en clase si ni siquiera es capaz de llevar su propia autonomía de conservación, la existencia primigenia del ser, que es que duerme, límpiate, higiene? O sea, estas formulaciones básicas, cuando el chavito alcanza a comprender esta dimensión de sí en esencia, pasa algo. Hay un mecanismo, desde algunas perspectivas, sobre todo en términos psicoanalíticos, se habla del estadio del espejo. Este estado de espejo es muy complejo porque ustedes está en la función del lenguaje, pero más o menos para aterrizarlo a este contexto, una vez que el sujeto está consciente de sí, hay una formulación automática que es, ok, entonces me creo una imagen de mí en esta percepción. Si la percepción de mí está anulada, la autoimagen que estoy creando en mi mente está anulada. Y se los voy a poner muy claro, muy sencillo. Miren, supongo que su hijo o su hija no llegó por ósmosis, ¿cierto? Supongo que se relacionaron con una persona, una pareja, ¿sí? Supongo que para relacionarse con esa pareja, en algún momento ocuparon esta autoimagen, ¿sí? Esa mega noche de pasión que fue el origen primario de la razón por la que estamos aquí, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa noche o no? O el día o la tarde, o lo que haya sido. Algo pasó con tu autoimagen, Algo pasó. Me imagino con él diciéndole que lo amo mucho. O diciéndole, ¿sabes qué? Ya
te jodiste, hermano. O como, quién sabe, ¿no? Como haya sido. Pero no solamente fue tu autoconcepto, hubo una formulación de autoimagen. Esto lo estamos formulando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos comunicándonos con nosotros mismos. Una comunicación que está fluctuando en todo momento. ¿Qué pasa con esta comunicación? Es la misma razón que cuando te levantas, o sea, cuando te levantas tú ya tienes en fracción de segundos, tienes una autoimagen tuya. Ajá. Voy al baño, ¿sí? Pero ya te estás figurando en el baño. Ah, tengo sed. Y ya te estás figurando a ti tomando agua, ¿sí? Ok, ¿qué pasa con esta autoimagen, ajá, que es la percepción del mí, el mí, que es totalmente diferente al sí? El sí es el ser, el ser, de existirse, ajá. El mí ya lleva una propiedad. Por eso en la sesión anterior hablaba yo de este orden yoico. Yo. Dicen los padres de familia, digo, y esto es como en este recurrente, ¿no? Es que yo sé cómo educo a mi hijo. Ajá. Y se lo estampan a la madre, o se lo estampan al maestro, o se lo estampan incluso al psicólogo, o se lo estampan al médico, o a quien sea, ¿no? O a la propia pareja, ¿no? Es que yo sé que sí, ¿yo quién? ¿Desde dónde está esta formulación del yo? El yo está perfectamente ligado con el mí, porque hay una propiedad. Ajá. ¿Desde dónde educas a tu hijo? Esto es algo bien interesante. Muchas veces se está educando al hijo o a la hija, pero desde la postura, perteneciente de hijo. Por eso es que los mecanismos del lenguaje, la comunicación acerca del cuidado, acerca de la vida cotidiana, acerca de las responsabilidades, acerca de todas estas cosas de la cotidianidad que se hablan, no están como dirigidas. Esto crea una desconfianza muchas veces en los hijos. ¿Por qué? Porque no se trata de decir, ay, ¿sabes qué, mi amor? Tú me debes de tener toda la confianza posible. Tal vez esta percepción de autoimagen en la madre, en el padre, viene desde el padre, ¿no? Desde esta figura de aquel que está formando. Ajá. Pero ¿qué pasa para cuando te dicen, ay, ¿sabes qué? Sí, es que hoy le aventé un chicle a mi compañerito y se le pegó en el pelo y ya te empieza a decir como su día y entonces la confianza se quiebra. ¿Por qué? Porque entonces esta percepción del mí en el padre se llega a sentar en otro orden yoico. O sea, yo era tu padre, yo era tu amigo y ahora a lo mejor es desde el hijo de donde te estoy hablando. Pues es que mis padres nunca me permitieron eso. Por eso es que yo te digo que eso no está bien. O ¿desde dónde? A lo mejor desde la función social, desde esto que se le exige al padre y a la madre, ¿no? Que gobiernen a sus hijos, que los regulen. ¿Para qué? Para que puedan poner atención aquí en la escuela. No sé, es imposible saber desde dónde se emite cada una de las frases, de las palabras, de las ideas, de los pensamientos que se formulan en esta autoimagen. Al final, el autoconcepto es la base. La autoimagen es la percepción yoica. Sin esta, no se puede. Todo el tiempo estamos lidiando con esta imagen. En la mayor medida en que lo hagamos consciente, mejor comunicación tenemos. ¿Con quién? Con uno mismo, para empezar. ¿Para qué? Para poderla desdoblar hacia los chicos. Y la tercera, bueno, por eso les digo que esto es como el sobrante. No existe la autoestima porque es la percepción del yo, o sea, con el otro o cualquier asunto de otra edad, ¿no? O sea, el entorno en sí mismo. Si el chavito tiene un autoconcepto sólido, tiene una autoimagen constituida en la percepción de sí mismo. Cuando esto no está bien asentado, adherido, adhesionado, pero a uno mismo, está adhesionado hacia el otro. Entonces es cuando se dice, es que tiene una baja autoestima. Pues sí. Le dijeron idiota y se puso a llorar. Ajá. Le aventaron el chicle y se dramatizó. Le metieron el pie y hasta un colapso nervioso tuvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad, la estructura de pensamiento para poder lidiar con el entorno, cualquiera que sea, Incluso, hablando de
escenarios hostiles. Pero ¿qué pasa en la percepción del otro cuando es así como abrazador, apapachador? Ese domingo en casa de la abuela, en donde apenas va entrando el chavito y ya le tienen su caldo de pollo, ya le tienen los chocolates, un abrazo, un beso, ajá, y así por las próximas 6 horas. El chavito tampoco tiene una constitución yoica para poder poner un límite. Oye, hasta aquí. A mí también me da mucho gusto verte, abuela. ¿Sale? El caldo de pollo, déjamelo ahí, tranquila. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no hay una función del límite. ¿Por qué? Porque no hay una percepción del sí. ¿Por qué? Porque esta propiedad depende del otro. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ninguna autoestima. Se terminó todo el caldo de pollo, todo el caldo de pollo, y no se dio cuenta que iba a vomitar. No tiene una estructura, carece de estructura. Ay, es que qué bonito mi niño, mira, por no hacerme sentir mal, se comió todo el tazón, así un bowl tremendo de palomitas, pero le echaban caldo de pollo. El chavito de 6 años con su estómago no lo pudo resistir y vomitó. Ay, mira, qué bonito mi niño, nada más por no hacerme el feo, ¿no? Pues sí, eso es lo que se podría decir con una baja autoestima también, ¿no? Y ya no es que le hayan metido el pie, que se haya tropezado, o sea, es como en los dos polos. ¿Por qué? Porque no tiene una estructura, no hay estructura. ¿De qué se trata? De que exista la estructura, sí, pero la estructura también tiene como sus asuntos. Ajá. Yo comentaba en una sesión anterior justamente, o sea, ¿cómo se puede llegar a este tipo de conciencia? Desde la probabilidad, sí, la probabilidad es algo que nos empezamos a formular racionalmente. O sea, sí, a ver, me van a meter el pie. Uno pensaría, bueno, ¿y qué hiciste? Le pegué. ¿Pero qué no piensas que te vas a meter en problemas? Pues sí, ya está el citatorio, ya está la maestra, ya están las 2 madres, ya está como todo la parafernalia de lo que se vive día a día en las escuelas. Ok, sí. Y al final la pregunta es, ¿y no pudiste haber hecho otra cosa? Para tener una conciencia racionalizada de un acto, hay que pasar por varias formulaciones anteriores. No podemos pasar por alto los tipos de conciencia. ¿Qué es conciencia? Vuelvo a la palabra, se los decía la sesión anterior, etimológicamente. Si uno se pone a decirle a un chavito, oye, es que eres un inconsciente, la respuesta adecuada a ello, pues es, sí, soy un inconsciente, no te lo pueden decir, ¿estás de acuerdo? Sería como, rebelde, ingobernable, estás castigado, échame el celular, ya no ves la tele, o sea, pero ¿qué significa la palabra consciente? ¿O qué significa la palabra inconsciente? Sin conocimiento. Si no eres consciente es que no tienes conocimiento, conscientis, la palabra es conscientis, pero no es un conocimiento de algo, es un conocimiento de sí en algo. Ajá. Los griegos, la etimología desde la palabra griega, eso es a lo que se refiere. En el uso cotidiano, por supuesto que se ha desvirtuado y creemos que inconsciente es toda persona que hace algo incorrecto, pero no puede hacer algo correcto si no tiene la consideración de todas las posibilidades, empezando por la suya. Ajá. ¿Te metieron el pie y no pudiste haberle dicho a la maestra? No. ¿Por qué? Porque tuvo que haber sucedido todo esto en una fracción de segundos para poder tener otra opción. Ajá. Física, la conciencia física, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, ¿tienes sueño? Duérmete. Así de sencillo. ¿Por qué un chavito tendría que estar esperando a mamá o a papá siendo las 9, 10, 11 de la noche y no se puede dormir porque no llega? ¿Por qué? Ajá. Porque hay una adhesión a la figura del otro, ¿sí? No está perfectamente estructurado en su ser y su esencia y la figura está adhesionada. Una cosa es preocuparse por el otro, ajá, de que estés bien, oye, sí te tengo un afecto, te quiero, te amo, te adoro, mamá,
pues no te me vayas a morir, papá, no te me vayas a morir, así que cuídate mucho, yo aquí te estoy esperando. O sea, si estás consciente de eso, ok, sí, pues es que existen los teléfonos, nos comunicamos, oye, no te preocupes, solo voy a estar aquí en el piso de abajo, si vives en un edificio, en frente del vecino, puedes hacer tu vida. Pero no, empiezan las adhesiones, lo cual anula esta conciencia fisiológica. Y ahí está el chavito, 11 de la noche, no se puede dormir, está cabeceando, ya siente malestar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no está la figura de apego ahí. Se desapropia de sí mismo para apropiarse del otro. Ahí, no, ya. ¿Y es en serio? O sea, 11 de la noche, el chavito está ahí todo tambaleándose de sueño, y tú también llegas y le preguntas, ¿hiciste la tarea? ¿Cuál crees que es la respuesta? Pero, ¿dónde cabe la pregunta de la tarea si ni siquiera tiene los instintos básicos de conservación bien acentuados? Entonces, ojo ahí, mamás. Cuando el chavito digo porque pues ciertamente hay como, socialmente sí hay una propiedad, no debería, pero sí hay una propiedad. A ti te hacen responsable de ese socialmente, aunque solo eres responsable de su conservación, nada más, de su vida, de proporcionarle ahí la leche, el cereal, el cariño, ¿sí? Nada más. Pero de ahí a que te tengas que hacer responsable de otras cosas, creo que hay un sentido muy tergiversado en este asunto. Si el chavito tiene las posibilidades de poder como hacerse consciente de su autonomía fisiológica, ok, entonces ahora sí ya podemos estar hablando de la sensorial, y esto es un proceso evolutivo perfectamente natural. ¿Desde dónde viene? Imagínense el orden yoico aquí, en este extremo, ¿desde dónde fluctúa? Desde todos lados. ¿Por qué? Porque me hago consciente de lo que, vamos a suponer, hambre, frío, sueño, sed, ¿sí? De lo que estoy sintiendo hacia afuera. ¿Qué necesito de afuera? Lo que necesito de afuera me lo apropio. Esto lo hablaba Aristóteles hace, ¿qué? 2500 años, un poquito más. No necesitamos estos grandes conocimientos de la psicología educativa del último cuarto de siglo, ni los últimos procesos psicoanalíticos de hace 100 años. Pues nada más revisar el Tratado de la Naturaleza de Aristóteles. Tiene más de 2500 años. ¿Qué necesito de la naturaleza? En tanto lo necesite y exista y me lo pueda apropiar, ya la hice. Con eso aseguro mi conservación de existencia. Una vez pasado esto, entonces empiezan los procesos emocionales. Pues es que si ya comí, si me dormí, ya me bañé y tuve todo este tiempo libre, la sensación. Aquí entra esto que se habla de temporalidad, espacialidad, esta conciencia del infante, que es muy importante. Si el chavito no sabe qué hacer con su temporalidad, y la temporalidad está vertida en la figura de la madre, de la tía, de la abuela, del profesor, no, pues estamos en un lío. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va a sentir una desproporción en lo que le sigue, que es los estados emocionales. Pues sí, efectivamente, estuvo muy triste, y eso nada más por una repetidera. O sea, sí estuvo muy triste. ¿Por qué? Porque no importa lo que hagas, no importa si no te vas a trabajar, no importa si no te vas a la fiesta, no importa si ya no te vuelves a relacionar con nadie, no importa si estás viendo la novela, no importa si estás ahí pegada 5 horas haciendo la tarea, una suma, no importa lo que estés haciendo, el chavito siempre va a tener una emoción fracturada. ¿Por qué? Porque la fractura viene desde esta percepción fisiológica, que no se le ha podido dar una traducción. Una vez pasados estos procesos emocionales, vienen los racionales. Hasta ahí empieza la conciencia racio-vitalista, después la racionalización lógica intuitiva, ya después el raciocinio vertido hacia el campo de lo social. Pero antes no puede ser. ¿Cómo se puede estar hablando de una conciencia moral, de decir,
¿Por qué le contestaste? ¿Por qué le inventaste la madre al lado? Mira, ya me mandaron un citatorio. ¿Por qué? Pues porque simplemente no tengo esta autonomía de estos procesos. Pero no te lo va a decir así. ¿Por qué? Porque justamente no hay conciencia. Ajá. Pero la pregunta es, ¿hay conciencia en el adulto? En el adulto así entrecomillado, Digo, porque muchas veces seguimos siendo como estos eternos infantes, adheridos a otra figura. Ajá. A la pareja, a la madre, al abuelo que se murió hace 20 años, o sea, adhesionados a otras figuras, lo cual no nos permite tener conciencia de la realidad fluctuante, la realidad en el acto. Seguimos pegoteados a un recuerdo de hace 10, 15, 20, y a lo mejor que ni siquiera existió. Fue una formulación de la mente como mecanismo de defensa para no asumir la realidad. Y la realidad es que voy a hacerme cargo de mí. Fíjense, tenemos y con esto doy paso a los siguientes temas, que son de familia, la constitución de la familia. Pero para crear una familia, nos vamos a ir desde las bases etimológicas. Familia. El origen de la familia, la palabra familia, viene del famulus, que significa sirviente o esclavo. Punto. Que no es tan distinto de lo que sucede hoy en nuestros tiempos. Claro que a través de los siglos, pues esto ha sido más amable. ¿Por qué? Porque la emocionalidad, la sensorialidad acerca de las relaciones interpersonales, estos cercanos que tienes en convivencia todo el tiempo, pues hacen la cosa más amable. Pero ¿no es acaso como esta idea principal que todos estemos mejor y todos contribuir? Y hay alguien que nos representa, o sea, el paters familia de la Edad Media, pues tampoco no sigue siendo todavía. Ajá. La madre en la Edad Media, pues estaba en el telar. Ajá. Pues sí, y a poco ahora no es exactamente lo mismo. ¿Y a qué se dedica? Soy ama de casa. ¿Saben lo que les hago en consulta? Nada más para desanimarlos algún día en consulta. ¿A qué se dedica? Soy ama de casa. La respuesta inmediata es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se quiebran. No, pues ¿cómo que qué? No sé qué es eso. Y empieza a decir, no, pues es que veo a mis hijos. ¿Y a sus hijos? ¿Qué les ve? ¿Tienen algún problema? ¿Motor? ¿Sensorial? ¿Racional? ¿Algún retraso? ¿Ligero? ¿Avanzado? ¿Medio? ¿Qué les ve? No, pues es que estoy al pendiente de ellos. ¿Están psicóticos? ¿Qué pasa? ¿Tendencias de suicidio? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que les ve? ¿Qué les inspira? No, pues es que, no, pues no trabajo. No, pues es que no me dejan trabajar. Empezó a hablar en secreto, ¿sí? Como si les fueran a comprar ese cuento. Ajá. ¿Quién sabe qué cosa es? Tiene muchas significancias, pero la idea es socialmente quebrar ese punto. ¿Para qué? Para poder, ahora sí, racionalice por qué carambas está aquí. Así de sencillo. Ajá. Una vez pasado este proceso, ahora sí ya podemos estar hablando de un proceso evolutivo, ¿sí? O un proceso involutivo. ¿Hacia dónde va? Pues es que yo me siento mal. ¿Qué siente? Pues es que me siento insatisfecha. ¿De qué? Pues que no sé. Pues a ver, vamos a hacer la revisión, ¿no? Come bien, duerme bien, ¿sí? Oiga, su actividad sexual. Me meto a Tinder, pero no pesco nada. O sea, sí. Oiga, pues atiéndase sola. Ay, no, pues si para eso tengo a mi marido. Pues sí, pero su marido ya no funciona en ese sentido. Ajá. O sea, pero ya desde ahí hay una no autonomía, hay una anulación de aquel que está formando al sujeto. Ajá. Hablando en el adulto de procesos, por ejemplo, sociales, conciencia social. ¿Conciencia social de qué? ¿De qué vamos a hablar? ¿Religión? ¿Política? ¿De qué? ¿Urbanidad?
¿De qué? ¿De qué se va a tener conciencia social? O se refieren a estos conceptos totalmente reducidos, reduccionistas y muy simples acerca de una moral constituida para la familia. Por eso les digo, a partir de este tema me brinco a la familia, pero para brincarme a la familia, sí saben que para que esté reconocido como familia, al menos en el campo de lo social, o sea, tú consideras familia tu gato, tu perro, tu loro, está muy bien, pero ese es tu lío. Socialmente no hay constitución de familia si no hay hijos. Y para tener hijos se necesitan todavía, socialmente, en estos países de Latinoamérica, 2. Aunque estos nuevos procesos científicos, pues ya te dicen que no necesitas al macho, ¿no? Ya puedes como planearte un hijo, pero bueno, socialmente todavía necesitamos o requerimos de este par. Ajá. Ahora, para la formación de un infante siempre es importante la figura de pares. Ajá. Hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, que ya lo abordaremos en estas temáticas, porque vienen estas nuevas tendencias sociales, nuevas, en las cuales sus hijos van a estar expuestos ante esta realidad y papá, mamá no sabe qué hacer. Lo único que se va a poder apropiar es los conceptos que mamá le dijo, los conceptos que papá le dijo, que la abuela le dijo. Y estamos hablando de una dimensión de 4 o 5 décadas que no le va a funcionar a tu hijo. ¿Por qué? Porque la realidad está cambiando en ese sentido. Después de la conciencia social, en muchos sentidos, o sea, hay diferentes perspectivas de ver la conciencia social. Ya podríamos estar hablando de una conciencia espiritual, que ni la puse aquí, porque dije, ¿para qué la pongo? Esto es como más lioso. Mejor vámonos por el principio. Pero, ¿qué pasa? Un factor imprescindible acerca de este tipo de conciencias y estos mecanismos de defensa es que invitan a volcarse al sujeto a buscar una conciencia espiritual pero conceptualizada. Yo no sé si busques como ahora sí ya poderte expandir en este cosmos universal, holográfico, multidimensional, de este multiverso en el cual habitas y no habitas a la vez. Como estas nuevas ondas hipsterianas, como estos millennials trascendentales, o busques a Dios, o busques a Buda, o busques a Jehová, o busques a Jesucristo, o yo no sé a quién busques, pero muchos de estos factores están conceptualizados. Se busca por concepto esta salvación espiritual, pero pasando por alto todos estos factores de negación, y esto está superficializado. Quiere decir que no eres un sujeto en conciencia, eres un sujeto desesperado en ese sentido. No se está peleando por supuesto, no está peleándose con nada, ¿no? La conciencia espiritual esta a la que todos arremetemos, ¿no? En algún momento. ¿Por qué? Porque el ente, esta percepción, sí, como este ser que me habita, pues busca esa trascendencia, sí, pero no puedes pasar por alto estos puntos. Hablando del adulto, hablando del chavito es más fácil, porque ellos son en esencia, y todo el tiempo están haciendo en esencia esto que les place, que les lleva a un estado de placer total. Pero dentro de estos estados de placer total, si está reducido, si está como redireccionado hacia la figura del otro, pues pasa lo del cereal, pasa lo del que no me voy a dormir, y entonces, pues sí, su angelito de la guarda, pues no está ahí en ese momento. Oye, pero ya te dije que te duermas porque tu angelito de la guarda te cuida. Pues yo no lo sentí. Pues sí, porque está conceptualizado. Es concepto. Y el concepto se desbarata. ¿Cómo se desbarata? Nada más confrontándolo con la realidad. Miren, la vez pasada les propuse que viéramos este pequeño video. Se los quiero poner otra vez. Jacques Lacan, el lenguaje nos habla.
El sujeto es hablado por el otro. Jacques Lacan. Un niño juega en su cuna mientras observa que su mamá sale y regresa del cuarto. En la edad que tiene, apenas está adquiriendo el lenguaje, pero reconoce perfectamente el movimiento de la madre. La ausencia y el retorno producen en él una doble vivencia: incertidumbre y ansiedad cuando se va, alegría y confianza cuando regresa. El juego del carrete tiene un significado. Es la sustitución de su vivencia. El carrete se va y no lo ve, como a la madre. El carrete regresa y es asible, como ella. Algo más se ha producido. El juego sustituye a la madre por el carrete, y a su vez el carrete se sustituye por dos sonidos que su boca emite. El movimiento de alejar y traer ha sido reemplazado ahora por el lenguaje. Con estos sonidos nombra la lejanía, el allá, y la cercanía, el aquí. El lenguaje le da nombre a lo que vive, pero también da significado a lo que pasa en su interior. Vida, recuerdo, destino, rocas, amor, árbol, madre, sueño, padre, silencio, esperanza, niñez, viento, dolor, oración. El sujeto emerge del lenguaje, no solo porque sus representaciones, sus recuerdos y su comprensión del mundo se significan y expresan por las palabras, sino porque el lugar que alcanza ante los otros está fundamentado en el lenguaje. Antes de ser capaz de hablar, es nombrado, descrito y narrado por los otros. Es el lugar particular que cada uno de nosotros tiene. Esa impresión de que somos uno, separado de los otros, se sustenta en nuestra aparición en el lenguaje. Lo que usualmente llamamos realidad es, para nosotros, un conjunto de cosas y seres, de acontecimientos que podemos nombrar gracias a que tenemos signos que con ello marcan la diferencia. El signo yo no tiene otro significado que la referencia a la persona que lo usa. Yo es quien dice yo, pero a la vez, decir yo es establecerme, darme un lugar, instituirme como diferente al tú. Lacan ha señalado algo más, que el lenguaje ha fundamentado la separación entre la conciencia y el inconsciente, porque al nombrar la vivencia interior utiliza un signo que pertenece a la colectividad. Entonces, lo que siente el infante que está en la cuna, experimentando la congoja de la ausencia de la madre, se define por una palabra que está fuera de él, porque pertenece a las instituciones sociales. La conciencia se organizará con esos conceptos colectivos, y el inconsciente estará en el orden de aquello que no se puede nombrar. Y esas dos partes separadas se unirán, como cosidas, para formar el sujeto. Ese sujeto que el lenguaje habla, porque antes de que llegara al mundo ya había lenguaje, porque ya estaban los signos y sus sentidos, porque más bien de esos signos se ha formado su conciencia y se ha remitido su inconsciente. Estoy hecho de palabras. Un nombre estaba destinado para mí, con los recuerdos de mis antepasados entre sus costuras. Aprendí a nombrarme porque los otros me nombraban. Y con cada palabra llegaban infinidad de cosas. Los lugares del mundo, el sitio en el que nací, los objetos, el espacio, los otros, los afectos,
los temores. Así supe las partes de mi cuerpo y comprendí dónde termino yo y dónde empiezan los otros. Mis certezas son palabras, como mis dudas y mis inquietudes. Pero hay cosas que no puedo nombrar, recuerdos que desaparecen, silencio que guarda lo que no se dice y no logro designar. A veces, esas vivencias sin nombre llegan a mi boca y salen, convertidas en un lenguaje que intenta iluminarlas. Otras veces regresan y se anidan, moviéndose en el silencio.